Buenos días a todos. Es para mí un placer volver a colaborar con la psiquiatría cubana al amparo de la Sociedad Cubana de Psiquiatría y del Hospital Hermanos Amejeira de La Habana. Agradecimiento especial a Miriam de la Osa, anfitriona excelente siempre en nuestras visitas a Cuba y gran colaboradora de la psiquiatría latinoamericana. Dicho esto, el tema que yo les quiero plantear hoy es un tema peculiar desde una perspectiva diferente. Quiero hablar del suicidio como fenómeno humano. Es bien conocido que el suicidio es un fenómeno humano universal, que ha estado presente en las distintas sociedades y que su consideración ha ido variando en función de diferentes principios filosóficos, postulados religiosos y aproximaciones intelectuales en cada cultura a lo largo del tiempo. Para muchos filósofos de la antigüedad, la muerte voluntaria se inscribía en el problema de la libertad humana. Así, grandes filósofos como Séneca, Sófocles y Sócrates se mostraban partidarios del suicidio, mientras que Pitágoras, Platón y Aristóteles proporcionaban argumentos en contra de este. El cristianismo, a partir de San Agustín, sentencia que cualquier forma de suicidio se sitúa en contra de la ley natural y solo Dios puede disponer de la vida del hombre, llegando a condenar oficialmente a los suicidas a los que se excomulgaba, se negaba su enterramiento e incluso se confiscaban sus bienes. Ya en el siglo XX, lo más importante ha sido los estudios de Emile Durkheim, con una visión plenamente sociológica del problema, o las aportaciones del psicoanálisis freudiano, del existencialismo y, por último, las investigaciones biológicas que estudian cada vez con más rigor aquellos fenómenos que están en la base de la conducta suicida. Para explicar el comportamiento suicida se han estudiado alteraciones de múltiples mecanismos biológicos y sus interrelaciones. Se han señalado en este sentido alteraciones del metabolismo de la serotonina y del glutamato, así como alteración de los sistemas de respuesta al estrés o mecanismos tisulares capaces de producir anormalidades morfológicas y funcionales en la materia gris y materia blanca de los sujetos suicidas. El desafío actual es comprender qué motivaciones y qué planteamientos existenciales empujan al hombre a desear la muerte. Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud indican que más de 1 millón de personas consuman el suicidio anualmente y que una cifra 10 veces superior tiene ideación suicida, por lo que alcanza un notable 13º lugar como causa de muerte. La cuarta parte de quienes intentan suicidarse repiten su intento dentro de los siguientes 12 meses. Y una 10ª parte de ellos logra su propósito en un plazo de 10 años. El suicidio es una conducta que se observa en muchas enfermedades mentales, pero también en muchos sujetos que difícilmente pueden ser catalogados como enfermos. Tanto enfermos como sanos comparten muchas de las motivaciones que les llevan al acto suicida. En este trabajo se analizan algunas de estas situaciones que pensamos son las fundamentales en relación con el suicidio. Desesperación, desesperanza, soledad, cansancio de la vida. Cada una de estas situaciones se encuentra con frecuencia en patologías psiquiátricas, especialmente en trastornos depresivos,
adicciones, trastornos de ansiedad y trastornos adaptativos, pero no son específicas de ellas, sino que deben ser vistas como conductas típicamente humanas. El hecho de que desde la psiquiatría se hayan analizado estas motivaciones con cierta frecuencia e intensidad facilita, sin duda, el abordaje, el análisis y el estudio de la conducta suicida en personas que no padecen sensu stricto un trastorno psiquiátrico. La conducta suicida es un hecho frecuente, y no solo entre los enfermos psiquiátricos. En España, por ejemplo, es la primera causa de muerte en población joven al haber disminuido la tasa de mortalidad por accidentes de tráfico de forma importante a lo largo de los últimos años. Sucede también que la motivación para el acto suicida no siempre se debe a un trastorno mental, sino que puede obedecer a una conducta voluntaria de la que es responsable una persona normal. Por eso, su análisis no solo corresponde a la psiquiatría, que lo hace en el marco de las enfermedades psiquiátricas, tratando de correlacionar este hecho con ciertas características de las enfermedades mentales, sino que la conducta suicida debe también ser comprendida desde otra perspectiva, como puede ser la antropológica. En términos generales, excepción hecha de pacientes, por ejemplo, con esquizofrenia, influidos por una orden delirante que contamina su capacidad volitiva y, por tanto, su conducta, podemos afirmar que las motivaciones para un suicidio, la mayoría de las veces, son las mismas en personas sanas que en enfermos psiquiátricos. Pensamos, en consecuencia, que el suicidio es un fenómeno humano y que su estudio puede hacerse también desde la antropología. Por ello, sin perjuicio de que nuestra experiencia esté más vinculada al ejercicio de la psiquiatría, se puede analizar, además de las motivaciones que empujan a los enfermos mentales al suicidio, otras motivaciones que empujan a lo mismo en personas teóricamente normales. Decíamos que, en principio, existen las mismas motivaciones para el suicidio en personas normales que en pacientes psiquiátricos. El suicidio no es algo específico de la enfermedad mental. Resulta, por tanto, de mucho interés profundizar en el conocimiento de las motivaciones de la conducta suicida, estudiando aquellas que encontramos en la enfermedad mental, pero que son motivaciones humanas que aparecen también en el hombre sano. Si entendiéramos la enfermedad mental como una modalidad de la existencia humana, esta sería igual de comprensible o incomprensible que la conducta del hombre normal, solo que en algunos aspectos sería diferente. El estudio de las enfermedades mentales ayuda a comprender mejor al ser humano, pues lo que la enfermedad mental hace muchas veces no es sino aumentar, como si se tratara de una lupa, los matices que están en la base de la conducta y que en la normalidad pueden pasar desapercibidos. Partiendo de la base de que cada sujeto es un caso único, de que cada conducta se da en un tiempo y en un espacio irrepetible, se pueden llevar a cabo algunos posibles análisis acerca de la conducta suicida. Se han diseñado dos modelos para explicar el suicidio. Por una parte, el modelo de estrés-diátesis, que se basa en rasgos peculiares de algunos individuos que los llevan a reaccionar de manera catastrófica ante las contingencias del medio ambiente. Por otra parte, tenemos el modelo de proceso,
que se apoya en la observación de que en numerosos casos hay una secuencia que va desde la ideación a la consumación del suicidio. La interacción entre variables disposicionales o de vulnerabilidad del sujeto y el entorno aumentan o disminuyen las probabilidades de aparición de la conducta suicida. Y en cada caso encontraremos diferentes condiciones. Si bien es verdad que el mundo de las contingencias es caótico e impredecible, aún así es posible describir variables importantes que explican mejor el comportamiento suicida. Algunos estímulos externos de la vida cotidiana, como dificultades económicas, despido laboral, duelo, infidelidad, conflictos sociales, divorcios, desengaños amorosos, problemas físicos como enfermedades o el dolor crónico, etcétera, asociados a variables cognitivas con función discriminativa, como pensamientos de inseguridad, ineficacia, incapacidad, ruina, culpa, etcétera, se encadenan o condicionan a pensamientos con función amenazante, como inviabilidad de soluciones, falta de alternativas, imposibilidad de escapar o evitar, y también a variables fisiológicas como ansiedad y angustia con alto grado de sufrimiento. A partir de aquí empezará la elaboración de la ideación suicida, que en principio tendría su base y seguirá o no a la conducta suicida en función de determinadas circunstancias. Estas circunstancias están siempre muy en relación con la vulnerabilidad del individuo y también, naturalmente, con acontecimientos externos que le rodean, que influyen en su vida, los llamados life events, acontecimientos vitales. Sabemos que los pacientes que han intentado suicidarse tienen un peor funcionamiento neuropsicológico y presentan una mayor vulnerabilidad al suicidio. Un abordaje muy interesante, ya lo hemos dicho, es el que considera que la conducta suicida puede ser ordenada en 4 estados de ánimo fundamentales. Y en esto recordamos al profesor García Salorio, que desarrolló estos temas en profundidad y siempre han sido una referencia para nosotros. Y hablamos de 4 estados de ánimo fundamentales, como son la desesperación, la desesperanza, la soledad y el cansancio de la vida. La desesperación surge cuando alguien entiende que en la vida hay algo por lo que vale la pena luchar, pero no puede ser alcanzado, a pesar de los esfuerzos realizados para obtener esto que es deseado vivamente. En estos tiempos, asociados por COVID-19, con frecuencia reparamos acerca de lo importante que es tener salud. Si lo pensamos un poco, la salud es un para qué, ya que no queremos vivir para estar sanos, sino que queremos estarlo para vivir. ¿Pero qué es este vivir? Pues probablemente la realización de determinados valores, entendiendo valores como algo valioso que da sentido a nuestra vida. Por tanto, hablamos de valores no necesariamente desde una estimación objetiva, dentro de una cultura determinada, y nos referimos más al plano subjetivo. La creencia de que hay cosas que valen la pena y la convicción de que hay cosas por las que luchar y que nos obligan a esforzarnos para alcanzarlas, es para nosotros lo que podríamos decir que vale la pena.
Y todo ello resulta muy importante para no caer en la desesperación. Constatamos así en la desesperación la incapacidad para alcanzar lo que algo necesitamos, lo que tanto deseamos. Sin embargo, esta experiencia no es la que suele presentarse en el enfermo mental, es más frecuente en los individuos etiquetados como normales, en todos nosotros. A diferencia de en la desesperación, en las situaciones de desesperanza, decíamos antes que era un estado de ánimo concreto, acontece que nada en la vida tiene valor, por lo que no valdría la pena vivir, ni tendría sentido hacerlo. A diferencia de en la desesperación, en las situaciones de desesperanza, acontece que nada en la vida tiene valor, por lo que no valdría la pena vivir, ni tendría sentido hacerlo, ni habría nada que esperar en la vida. Podríamos decir que para el desesperanzado, más que el hecho de vivir, lo que no vale la pena es el hecho de esperar. Esta experiencia sería la característica del enfermo deprimido, pudiendo observarse también en adolescentes. En estos no suele haber un auténtico deseo de morir, sino la sensación de que lo que no pueden es vivir, porque nada en la vida vale la pena para ellos. Es una situación de vacío existencial que genera un cansancio por vivir, una experiencia que también puede empujarles a la muerte, evidentemente. La creencia de que nada vale la pena esperar es propia de las personas deprimidas, de las personas que están tristes, pero sabemos que además de una tristeza normal, podemos encontrar una tristeza patológica, que a su vez puede ser reactiva, consecuencia de acontecimientos vitales desfavorables, en cuya base está una alteración de los sentimientos. Sería una tristeza con causa, con materia, pero también sucede una tristeza sin causa, anclada en la vitalidad, una tristeza vital que se responde con los sentimientos vitales y se da en las depresiones endógenas, ya descritas por Kurt Schneider y anteriores en el siglo pasado. También se llamaba depresión vital. Este concepto expresa muy bien cómo es el estado de ánimo del paciente afecto de depresión mayor o melancolía. El paciente vive su situación como una carga, como un peso difícil o imposible de soportar. El enfermo está muy afligido y siente una pesadumbre grande. Le falta el impulso que empuja a vivir. Tiene una inmensa desgana. Penetramos en nuestro futuro a través y por medio de nuestras intenciones, propósitos, planes y sobre todo de la esperanza. Tener esperanza implica una actitud positiva en la vida. Actuamos porque tenemos esperanza de alcanzar aquello que deseamos. En un mundo percibido como vacío, inhóspito y sin esperanza, no es posible vivir, porque se tiene siempre presente la muerte. Cierto que la muerte pertenece a la esencia misma del vivir, y aunque no pensemos en ella, está siempre presente, como algo externo a la vida. En fin, cada acto de amor cumplido, cada tarea realizada, cada actuación deja algo en nosotros. Algo ha muerto y ya no puede ser repetido. Esta muerte inherente a nosotros crece en nuestro vivir cotidiano. Llegar a la plenitud, tener la vida colmada, querría decir que solo nos quedaría morir, de tal manera que nuestro llegar a ser y nuestra muerte coincidieran. El tener presente la propia muerte en la vida pone de manifiesto un proceso de maduración. Sin duda, reflexionar sobre la muerte es un ejercicio que puede ayudar a dar sentido a la vida. El tema de la soledad es complejo. Existen muchas formas de soledad y no todas son negativas, en la medida que también hay una soledad buscada voluntariamente que se suele relacionar con la actividad creadora o el desarrollo espiritual.
Naturalmente, esta forma de soledad no supone dificultad psicológica alguna, ni incapacidad existencial para interactuar con los demás. Hay, sin embargo, personas que a lo largo de su vida han presentado dificultades para establecer vínculos adecuados con los demás, lo que les hace vivir con la amenaza constante de la soledad. Y a veces recurren al alcohol o a las drogas para intentar mejorar una situación que puede conducir al suicidio, y sería la cuarta de las que describimos, es el cansancio de la vida, en el sentido de que hay personas que de una forma más o menos evidente sienten que la vida no vale la pena ser vivida, sentimiento que, como es lógico, puede conducir al suicidio de una persona. Esta forma de suicidio suele ser la elegida por planteamientos filosóficos, intelectuales y también por literatos. Muchas veces se trata de la aceptación del destino cuando se llega a la conclusión de que su posición ética ante la vida le obliga a buscar la muerte. Sería el caso, por ejemplo, de personas ejemplares como Séneca. A su lado, los héroes de la literatura griega, cuando ante el adverso destino, la ira y el abandono de los dioses, eligen como bien inalienable lo más grande que hay en el ser humano, la aceptación heroica de su destino. Los héroes de la tragedia griega buscan lo bello y lo heroico, sabiendo que no hay compensaciones en el más allá. En fin, así las cosas. Podríamos hablar del romanticismo, podríamos hablar de los apóstoles, diríamos, del suicidio a través de Rigaud y de sus obras como la Agencia General de Suicidio, antología de la prosa poética de este célebre escritor francés vinculado al dadaísmo, que recoge textos de juventud, composiciones póstumas y una cuidada selección de aforismos y reflexiones en los que la muerte aparece como el acto de libertad más verdadero que uno puede llevar a cabo. En fin, son planteamientos. En el romanticismo podemos ver una protesta material contra el mundo abstracto, y el romántico cree y busca algo que le dé sentido a la vida, y cuando lo encuentra se desespera y se suicida. Ahí tenemos a Mariano José de Larra, por ejemplo. Los hiperrealistas adoptan una postura crítica espiritual contra la sociedad actual y se muestran incrédulos ante lo divino y ante lo humano. Es difícil saber lo que buscaba Edouard Levé al quitarse la vida días después de entregar su obra Suicidio a su editor. Los hiperrealistas van dibujando una imagen del mundo agobiantemente desnaturalizada, donde la vida significa muerte, pues se supone que solo muertos podremos vivir nuestro propio entierro. Curiosos planteamientos, pero que invitan sin duda a la reflexión. Finalmente, y así las cosas, decir que el desesperado siente que en la vida hay cosas que valen la pena, pero él no puede alcanzarlas por más esfuerzo que haga. El desesperanzado siente que la vida nada vale la pena, por lo que esperar, y el cansancio de la vida es el que siente que en la vida hay cosas que valen la pena, pero para los demás, no para él. Lo que caracteriza a estos sujetos es la apatía, el desinterés, la falta de ilusión por las cosas, no encontrar sentido a la vida, renuncia a proyectos sociales o profesionales, etc. Viven literalmente un vacío existencial. Es por eso que pensamos que las motivaciones que arrastran al suicidio a muchas personas no se diferencian mucho de las que arrastran al suicidio a muchos enfermos psiquiátricos. Muchas gracias.